8 ejercicios PAES, matemática M1 y M2 en el eje de probabilidades y estadísticas. Son 8 ejercicios que sí o sí debes aprender porque muy probablemente, valga la redundancia, van a salir en la PAES. Así que ve el video completo que te sirva y este es el último video que hacemos este año. Nos vemos el próximo año y espero que disfrutes este video y que sobre todo te sirva mucho. Comenzamos. Una compañía de seguros elige a una persona para desempeñar cierta función entre 50 aspirantes. Entre los candidatos hay algunos con títulos universitarios, otros poseen experiencia previa en alguna área de seguros y algunos cumplen con ambos requisitos, como se indica en la tabla adjunta. ¿Sí? Personas con un título, por supuesto, y personas sin título, ¿ya? Personas con título, experiencia previa hay 5, sin experiencia 15. Sin títulos, experiencia previa 10 y sin experiencia 20, ¿verdad? Si se elige un aspirante al azar entre los 50, entonces, ¿cuál es la probabilidad que tenga experiencia previa o que tenga título? ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hablar de regla aditiva de la probabilidad, ¿verdad? Probabilidad de A o B, ¿sí? De un suceso A o un suceso B. Eso es igual a probabilidad de A más probabilidad de B menos, menos probabilidad de su intersección A y B. Si hay elementos que no se excluyen, ¿sí? Probabilidad de eventos mutuamente no excluyentes. Entonces, si se elige un aspirante al azar, ¿verdad? Entre los 50. Tenemos 50 como espacio muestral, ¿sí? 50 son las personas en totales en este caso. Y de hecho lo analizamos, miren. Las personas con experiencia previa, 5 más 10, 15. 15 personas con experiencia previa. Y sin experiencia, 15 más 20, 35. 15 más 35 me generan un total de 50. Y al revés también, si analizamos las personas con título, 5 más 15, 20. Y 10 más 20, 30. Y 20 más 30 también me da 50. Entonces, analicemos el evento A, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad que tenga experiencia previa? Evento A, experiencia previa. Vamos a colocar aquí A, experiencia previa, ¿sí? Y vamos a colocar como B, ¿sí? Como B, vamos a colocar al tiro P de A y luego P de B, ¿sí? Y P de B que tenga título, ¿sí? Título. Entonces, la probabilidad de que tenga experiencia previa es exactamente, nos fijamos acá, 15 de 50, ¿sí? 15 de 50, ¿ya? Ahora, que tenga título, nos centramos aquí. 20 de 50, ¿verdad? 20 de 50, recordar regla de Laplace, caso favorable divididos casos totales, ¿sí? Entonces, 20 de 50. Pero tenemos que buscar también su intersección, probabilidad de A y B, ¿sí? De A y B. Cuando yo digo A y B, es decir, que tenga título y que tenga experiencia previa, ¿sí? Que tenga título acá, y que tenga experiencia previa. 5, ¿verdad? 5 personas tienen título y 5 personas tienen experiencia previa. Aquí. 5 de 50. Entonces, si seguimos la fórmula me queda lo siguiente. PDA. PDA es 15 de 50, ¿verdad? 15 de 50. Más PDB. Bueno, 15 de 50 más PDB, 20 de 50. Perdón, no dividido, restado, probabilidad de A y B, ¿cierto? Menos 5 de 50, ¿sí? Así que tengo 15 de 20 más 20 de 50 menos 5 de 50. Y tenemos igual denominador, así que vamos a colocar el 50 nomás y arriba vamos a sumar y restar. 15 más 20
¿sí? Menos 5. 15 más 20 es 35. 35 menos 5 es 30. 30 de 50, si yo lo simplifico, me da 3 quintos. Alternativa B. ¿Cuántos números diferentes de 6 cifras se pueden formar usando los dígitos 1, 1, 1, 1, 3, 3? Ejercicio de la paz M2. Entonces, aquí nosotros tenemos que considerar que esto es una permutación con repetición, ¿verdad? Una permutación con repetición, ¿sí? La permutación es una estrategia para indicar cierta cantidad de elementos ordenados, ¿sí? Es una técnica de conteo que nos ayuda a identificar de cuántas formas se pueden ordenar tales elementos, ¿sí? No sé, una familia con 5 hijos en una fotografía lineal, ¿verdad? No sé, números del 1 al 10 que se quieran establecer en tal orden, de cuántas formas podemos ordenar números del 1 al 10 o del 1 al 9, ¿sí? 5 amigos ordenados en una mesa circular. En este caso, son números de 6 cifras, en el cuales participan solamente el 1 y el 3, pero un número se repite 4 veces y el otro número se repite 2 veces. Por algo es permutación con repetición, ¿sí? Y para ello, tenemos que saber que también entran todos los elementos, porque entran exactamente a participar todos los participantes prácticamente. Los 4 unos y los 2 tres. ¿Sí? Entonces, permutación con repetición, entran todos los elementos. ¿Ya? Ante ello, tenemos que eh, descubrir dos fórmulas. Nosotros cuando hablamos de permutación, hablamos de P sub n, ¿sí? P sub n, que es prácticamente lo mismo a decir n factorial, ¿sí? N factorial. Y yo aquí puedo colocar n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 por punto, 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 por 3 por 2 por 1. Es decir, se multiplica tal cantidad, ¿sí? Tal cantidad de un número y se multiplica por su antecesor, luego por el antecesor del antecesor y así vamos hasta llegar a 1. Por ejemplo, si yo digo p sub 5 y digo 5 factorial, entonces digo 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿verdad? Si yo digo p sub 6, 6 factorial, 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿verdad? Ahora yo estoy hablando, esto es una permutación lineal, ¿sí? Esto es una permutación lineal. Bueno, una permutación en sí, en realidad. Ahora, y estoy mencionando también la permutación con repetición, ¿sí? Permutación con repetición que tiene la siguiente fórmula, ¿ya? Aquí voy a colocar permutación con repetición que tiene la siguiente fórmula. Esto es, eh, P de, no sé, voy a colocar K1, K2, K sub n, donde significa que estos, el K sub 1, K sub 2 son elementos que se repiten, ¿sí? Y tiene la siguiente fórmula. Y n factorial dividido K1 factorial, K2 factorial, punto, 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 K sub n factorial, ¿sí? Y esta es la fórmula que vamos a ocupar para este ejercicio, ¿sí? Para este ejercicio. Así que voy a borrar lo de arriba, ¿sí? Voy a borrar lo de arriba y digo lo siguiente. Entran 6 cifras, como lo dice el problema. Entonces voy a colocar aquí
6 factorial dividido. ¿Cuáles son los elementos que se repiten? El 1. El 1 se repite 4 veces, así que voy a colocar 4 factorial. Se debe colocar la cantidad de veces que se repite el número, no el número. No se les vaya a ocurrir colocar 1 factorial, porque a mí me interesa saber cuántas veces se repite el 1. Lo mismo con el 3. No coloquen 3 factorial, coloquen cuántas veces se repite ese 3. Así que debo colocar 2 factorial. Así que, ¿qué voy a hacer aquí? 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, como lo expliqué al principio. Y bueno, aquí abajo voy a colocar 4 por 3 por 2 por 1 y luego el 2 factorial. 2 por 1, ¿verdad? Yo aquí tengo una estrategia que puedo hacer mientras tenga puras multiplicaciones, que es simplificar el 4 por 3 por 2 por 1 y también aquí abajo 4 por 3 por 2 por 1. Situación que me queda de la siguiente forma. 6 por 5, 30, dividido 2 por 1, 2. Y 30 dividido 2 me da 15. Por ende, 15 formas usando estos dígitos, ¿sí? De 15 formas se pueden formar, ¿verdad? Alternativa A. La tabla muestra los puntajes obtenidos en un test de lógica por tres grupos diferentes de empleados pertenecientes a una misma empresa. ¿Ya? Tenemos del grupo 1, grupo 2 y grupo 3. ¿Ya? Y prácticamente tenemos que sacar la desviación estándar de cada grupo y saber cuál es la relación de los tres en cuanto a su desviación estándar. Para la desviación típica o estándar tenemos la siguiente fórmula, ¿sí? Vamos a colocar x1, ¿sí? x1 menos el promedio elevado a 2 más x2, x sub 2 menos el promedio elevado a 2 más punto 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 más x sub n menos el promedio elevado a 2 y todo esto eh, dividido n, la cantidad total de datos, ¿ya? Bueno, si yo no le colocara raíz, sería varianza, pero nos están preguntando por la desviación estándar, así que debe tener aquí una raíz, ¿sí? Debe tener una raíz acá. Voy a colocar más abajo el 2, aquí. Ahora, vamos a sacar la desviación estándar del grupo 1. Bueno, sin afán de sacar el promedio, porque visiblemente en el grupo 1 su promedio es igual a 20, ¿verdad? Su promedio es 20. Entonces aquí tengo que el promedio es 20. Entonces la desviación estándar, y vamos a colocar aquí desviación estándar del grupo 1, es la siguiente. Miren acá. 20, porque el primer dato es 20, menos el promedio que es 20 al cuadrado, más el segundo dato que es 20, menos 20 al cuadrado, más el tercer dato que es 20, menos 20 elevado a 2, ¿verdad? Más el cuarto dato que es 20 menos 20 al cuadrado. Y el quinto dato, 20 menos 20 al cuadrado. Todo esto, todo esto dividido por la cantidad total de datos que es 5. 5. Si le aplico raíz, prácticamente vamos a obtener la desviación estándar. Prácticamente yo me puedo ahorrar todo, realizar cada cálculo, realizar todo este cálculo, porque analicemos incluso solamente lo de arriba. 20 menos 20, 0. 0 al cuadrado, 0. ¿Sí? 20 menos 20, 0. 0 al cuadrado, 0. Más 20 menos 20, 0. 0 al cuadrado, 0. Y ya nos vamos a ir siempre acá arriba. Así que lo único que vamos a obtener es 0 dividido 5, que en realidad es 0. Y raíz de 0 es 0. ¿Sí? Así que mi desviación, mi desviación estándar del primero va a ser 0. Sin necesidad de, incluso sin necesidad de haber hecho siquiera un solo cálculo. Si yo veo que todos mis datos son iguales, significa que todos mis datos son homogéneos. No hay una dispersión de datos. Por ende, mi desviación estándar es 0. Varianza 0, desviación estándar 0. ¿Sí? El desafío más que nada está en la desviación estándar del 2, donde vamos a tener que aplicar
eh, más operaciones. Así que vamos a borrar. Y ahora, en el grupo 2, ¿sí? En el grupo 2, vamos a sacar el promedio. El promedio ahora sí se debe sacar, porque no tenemos todos los datos iguales como en el grupo 1, ¿sí? Entonces, promedio del grupo 2. Acá tenemos 20 más 10 más 0 más menos 20 más menos 10, dividido en la cantidad total de datos que son 5. 20 más 10, 30, 30 más 0, 30, 30 más menos 20, 10 y 10 más menos 10, 0. Y 0 dividido 5 me da 0. Mi promedio aquí entonces es 0. Y ahora sacamos la desviación estándar del grupo 2. ¿Sí? 20 menos 0 al cuadrado, ¿verdad? Más 10 menos 0 al cuadrado, ¿sí? Más 0 menos 0 al cuadrado más menos 20 menos 0 al cuadrado más menos 10 menos 0 al cuadrado. Y todo eso lo vamos a dividir por 5 elementos totales en juego. Y aquí obviamente la raíz, de lo contrario estaríamos sacando la varianza. Entonces me queda 20 menos 0, 20, ¿sí? 20 al cuadrado. 20 al cuadrado, 20 por 20 es 400, ¿sí? Vamos a colocar aquí en chiquitito 400. Más, de hecho, podríamos borrar solamente el promedio, ¿sí? Porque ya sabemos que el promedio es 0. Vamos a borrar el promedio y lo vamos a hacer acá arriba, ya para que nos dé espacio. Entonces, tenemos 400 más 10 menos 0 es 10, 10 al cuadrado, ¿sí? Ya sacamos el 20 menos 0 al cuadrado, que es 400. Ahora, 10 menos 0 es 10, 10 al cuadrado, 10 por 10, 100, ¿sí? Más 0 menos 0 es 0, más menos 20 menos 0 al cuadrado, menos 20 menos 0 es menos 20, y menos 20 al cuadrado, menos 20 por menos 20, menos con menos es más, y eso me da 400, más menos 10 menos 0 es, bueno, menos 10 al cuadrado es 100, ¿sí? Dividido 5. Entonces, si yo saco raíz de todo esto, me da 400 más 100, ¿sí? 400 más 100, 500. 500 más 0, 500. 500 más 400, 900. Y 900 más 100, 1000. 1000 dividido 5. Y aplicamos raíz, ¿verdad? Aplicamos raíz. Lo que nos genera una raíz de 200, ¿sí? Raíz de 200. Ya, así que aquí la desviación estándar del segundo es raíz de 200, ¿sí? Lo voy a escribir mejor para que se logre notar. De hecho, vamos a borrar todas estas flechitas para que tengamos más espacio. Y voy a colocar aquí, desviación estándar del grupo 2 es raíz de 200. Ahí sí. Ya sabemos que la desviación estándar del grupo 2 es mayor que la del grupo 1, ¿sí? Así que ya no es la alternativa A. eh, no, bueno, descartamos la alternativa A. Podemos trabajar con el grupo 3 ahora, ¿sí? Podemos trabajar con el grupo 3 para saber más datos. Así que voy a borrar. Y el grupo 3 prácticamente nos dice que los datos no son iguales, así que tenemos que trabajar con el promedio. 20 más 20 más 10 más 50 más 80. Dividido 5 datos, ¿verdad? 20 más 20, 40, 40 más 10, 50, 50 más 50, 100, 100 más 80, 180.
Y 180 dividido 5 me da, eh, bueno, el 5 en el 18 cabe 3 veces, ¿sí? Sobran 3 bajo el cero, 5 en el 30 6, ¿sí? Así que 36. El promedio aquí entonces es exactamente 36, ¿ya? Así que vamos a sacar la desviación estándar del grupo 3, ¿verdad? Y eso me queda de la siguiente forma. Vamos a colocar aquí desviación estándar de 3, ¿ya? Y bueno, 20, primer dato, menos 36 elevado a 2, más 20 menos 36 elevado a 2. Podríamos también quizás colocar 2 por 20 menos 36 elevado a 2, ¿ya? Pero bueno, también así sirve. Más 10 menos 36 elevado a 2, más 50 menos 36 elevado a 2, más 80, ¿sí? 80 menos 36 elevado a 2. Vamos a dividir todo esto, vamos a dividir por 5 datos que están en juego, ¿verdad? 5 datos, ¿ya? Y obviamente no olvidarse de la raíz. De lo contrario, sacamos varianza, ¿ya? Voy a borrar lo que fue el promedio para tener más espacio, ¿verdad? Y nos queda de la siguiente forma. 20 menos 36, ¿sí? 20 menos 36 me da menos 16 al cuadrado, menos 16 al cuadrado, más lo mismo, menos 16 al cuadrado, ¿sí? Más 10 menos 36 al cuadrado es menos 26 al cuadrado, más 50 menos 36 al cuadrado me da 14 al cuadrado, ¿sí? Más 80 menos 36 al cuadrado es 44 al cuadrado. Y todo esto dividido por 5, ¿verdad? Entonces, si yo hago cada operación, me daría, me daría exactamente aquí arriba 3320 dividido 5. ¿Ya? Recordar siempre que esto es raíz, así que aquí nosotros debemos colocar raíz, ¿sí? No olvidarse de eso. Y prácticamente 3320 dividido 5 me da raíz de 664. Raíz de 664. Así que la desviación estándar del tercero, del grupo 3, es 664. A nosotros en sí, lo que nos pide el problema es que no nos interesa sacar cuál es exactamente la raíz de 200 y la raíz de 664. Entonces, a lo que a nosotros nos importa es el orden de desigualdad de cada uno, ¿sí? El más pequeño es la desviación estándar del grupo 1 porque es 0. Después, la raíz de 200 es la que viene del grupo 2, desviación estándar del grupo 2. Y finalmente, la desviación estándar del grupo 3 es la mayor. Así que alternativa D sería la correcta. En la tabla de frecuencias adjunta, ¿cuál es el valor del tercer cuartil? Nosotros si ordenamos una población, ¿verdad? Una población aquí del 0 al 100, no voy a hacer un diagrama de caja y bigote, solamente una recta, ¿ya? El 25% es el cuartil 1, el 50% es el cuartil 2, ¿ya? Y el cuartil 3 es el 75%, ¿sí? De tal forma, nosotros dividimos a esta población, ¿sí? Y dividimos a esta población en
cuatro partes iguales, del 0 al 25, luego del 25 a 50, luego del 50 al 75 y finalmente del 75 al 100%, ¿verdad? Eso es lo que cumple con el trabajo de los cuartiles, dividir a una población en cuatro partes iguales, ¿ya? Ante ello, tenemos la siguiente tabla. ¿Sí? Tenemos una tabla de frecuencia donde el dato 1 se repite 5 veces, el dato 2 se repite 3 veces, el dato 3 5 veces, el dato 4 3 veces y el dato 5 4 veces. Voy aquí a aplicar una suma para saber cuántos datos hay en total. 5 más 3 8, 8 más 5 13, 13 más 3 16 y 16 más 4 20. Hay 20 datos, ¿verdad? 20 datos. Así que nosotros tenemos ahora, ¿sí? Tenemos lo siguiente, una población del 0 al 20, ¿sí? Tenemos una población del 0 al 20, donde 5 es mi cuartil 1, donde 10 es mi cuartil 2 y donde 15 es mi cuartil 3, ¿ya? Y claro, dividimos a la población en cuatro partes iguales, del 0 al 5, del 5 al 10, del 10 al 15 y del 15 al 20. La pregunta es, ¿cuál es el valor del tercer cuartil? Mi tercer cuartil va a estar en el dato 15. No es que sea 15, va a estar en el dato 15, enumerado, ¿verdad? Entonces, sacamos aquí frecuencia, vamos a sacarlo aquí, frecuencia absoluta acumulada. Acumulada. 5, ¿verdad? Tenemos 5. Luego, 5 más 3, 8. Luego, 8 más 5, ¿sí? 8 más 5, 13. Luego, 13 más 3, 16. Y luego, 16 más 4, 20. ¿Dónde estaba exactamente el cuartil 3? En el dato 15. Es decir, está acá, está por aquí. 13 más 3, 16. El dato 15 está acá, ¿sí? Pero no es que mi frecuencia sea 3, sino que nos tenemos que fijar en el dato X, no en la frecuencia. Así que mi cuartil 3 es el dato 4. Alternativa C. En un curso, el 25% de los estudiantes juega fútbol, el 15% juega básquetbol y 10% practica ambos deportes. Se selecciona a un alumno al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que juegue fútbol si ya juega básquetbol? Esto es contenido de la M2, probabilidad condicionada. Entonces, tenemos acá un diagrama de Venn, ¿sí? Un diagrama de Venn donde nos sirve para comprender mejor la situación, ¿verdad? Y tenemos lo siguiente. Acá tenemos los niños que juegan fútbol y acá básquetbol. Es clave partir siempre por la intersección. 10% practica ambos deportes. Entonces colocamos aquí 10%. ¿Sí? Practica ambos deportes. El 25% de los estudiantes practica fútbol. Si ya tenemos el 10% aquí, si ya tenemos el 10%, nos falta el 15% para completar el 25%, ¿verdad? Entonces tenemos 10% más 15% es 25% para los alumnos que juegan fútbol. Ahora, para aquellos que juegan básquetbol, que es el 15%, bueno, tenemos el 10 que es el elemento en común, 10% y tenemos acá 5%, ¿sí? Porque 10 más 5 es 15% y exactamente eso te dice que es el porcentaje de estudiante que juega básquetbol. ¿Qué más? Es probabilidad condicionada, por lo que ya te condiciona, ¿sí? Ya nos da una seguridad de algo. Nos dice cuál es la probabilidad de que juegue fútbol si ya se sabe que juega básquetbol. Entonces, en este caso, si juega básquetbol, ¿sí? Lo da por seguridad, nos vamos a centrar como caso total ahora el 15%, ¿sí? Entonces, vamos a colocar aquí el 10%
más 5%, que son todos los niños que juegan básquetbol, porque ya te condiciona ese suceso total, ¿verdad? Y te pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que juegue fútbol si ya se sabe que juega básquetbol? Entonces solamente me voy a centrar en este 10% nomás porque juega sí o sí básquetbol. Pero dentro de los niños que juegan básquetbol, ¿cuál es la probabilidad de encontrar a alguien que juega fútbol? ¿Sí? 10%. Recordar regla de Laplace. Casos favorables divididos casos totales. ¿Sí? Regla de Laplace. Y si bien esta es una probabilidad condicionada, el diagrama de Venn ya te indica qué porcentaje juegan básquetbol. En este caso el 15. 10% más 5%, 15%. Y dentro de ese 15%, ¿qué niños juegan fútbol? El 10%. ¿Ya? Entonces tenemos 10% dividido 10 más 5%, que es el 15%. ¿Sí? Si nosotros simplificamos, me va a dar exactamente 2 tercios. Alternativa T. La probabilidad de ganar un juego es 0,32 y la probabilidad de perderlo es 0,58. ¿Cuál es la probabilidad de que no se haya perdido ni ganado el juego? Entonces, aquí nosotros nos podemos guiar por un diagrama de Venn, ¿verdad? Donde el suceso A va a ser ganar el juego, ¿sí? Y el suceso B, vamos a colocar aquí ganar, ¿sí? Y el suceso B va a ser prácticamente perder el juego. Perder, ¿ya? Entonces, ¿y por qué no lo coloco como evento mutuamente no excluyente, así como una intersección, que tenga algo en común A y B? Porque en sí, algo que tenga en común ganar y perder no existe. Son eventos totalmente mutuamente excluyentes. Así que la probabilidad aquí de ganar es 0,32, ¿ya? Y la probabilidad de perder es 0,58. Así que prácticamente, eh, para que haya una totalidad de casos, es lo que me falta, ¿verdad? 0,32 y 0,58. De ganar, 0,32. De perder, 0,58. Entonces tenemos 0,32 más 0,58. Que si yo analizo esto al sumar, ¿sí? Al sumar, me da 0,90. O sea, probabilidad de ganar, ¿sí? Más probabilidad de perder, ¿sí? Aquí colocamos 0,32 más 0,58 es igual a 0,90. No hay nada en común entre ganar y perder, ¿sí? Uno no puede decir empatar algo que tenga en común entre ganar y perder. Nada que ver, porque o se gana, o se pierde, o se empata, pero no hay algo en común, no hay un suceso en común entre los dos. Así que 0,90 es la probabilidad de ganar o perder, ¿ya? Entonces aquí 0,90 es la probabilidad de ganar o perder. Pero la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que no se haya ganado, no se haya perdido ni ganado el juego? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de empatar? ¿Sí? Entonces, la probabilidad de negación, la probabilidad de lo negado, que vamos a colocar aquí, la probabilidad de negación es la siguiente. Vamos a colocar aquí P de A, pero negado, ¿sí? Vamos a colocar esa rayita que significa negar, negación, que es uno menos la probabilidad de A, ¿sí? Entonces, colocamos lo siguiente, uno menos, vamos a colocar probabilidad de A, que es ganar o perder. Y eso me dio 0,90, ¿sí? O 0,9, que es lo mismo, ¿sí? Vamos a colocar 0,90. 1 menos 0,90, ¿sí? 1 menos 0,90 es prácticamente 0,10. Ustedes realicen esa resta, ¿ya?
0,10. Entonces, la probabilidad de ni ganar, de no ganar o no perder es exactamente 0,10, que equivale a la probabilidad de empatar prácticamente, porque si no ganas ni pierdes, empatas, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí empatar, ¿ya? Entonces 0,10 es, o 0,1 es la probabilidad de éxito en este caso. Alternativa D. Se tienen los puntajes del total de estudiantes de un curso en un examen de matemática, los cuales se agrupan posteriormente en intervalos, como se muestran en la tabla adjunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Entonces, y vamos viendo caso a caso. 39 estudiantes obtuvieron al menos 20 puntos. Cuando yo digo al menos es que como mínimo obtuvieron 20 puntos, ¿sí? Entonces, para que tengan por lo menos 20 puntos nos tenemos que fijar acá, ¿sí? Al menos. Es decir, puede que un estudiante haya obtenido 29 puntos, 32, 45, ¿sí? Dice por lo menos, como mínimo. Entonces, vamos viendo 7 estudiantes, luego 15 estudiantes, luego 17 estudiantes. 7 más 15, 22, ¿sí? Y 22 más 17, 39. 39 estudiantes obtuvieron por lo menos 20 puntos. Eso es correcto, verdadero, ¿sí? Verdadero. Ante ello es muy importante, ¿sí? Incluso antes de seguir avanzando, es importante que nosotros realicemos la tabla de frecuencia absoluta acumulada. ¿Ya? Sabemos que hay 39, entonces tenemos aquí 2. 2 más 4, 6. 6 más 7, 13. 13 más 15, 28. Y 28 más 17, 28. 38, 48, 45. ¿Sí? Hay 45 estudiantes en total, ¿sí? Entonces, la B, 45 alumnos rindieron el examen. Bueno, prácticamente hicimos eso. La frecuencia absoluta acumulada te ayuda a sacar la totalidad de frecuencia, ¿sí? Tus datos totales. En este caso hay 45 estudiantes, y es cierto, porque 2 más 4 más 7 más 15 más 17, hagan la suma. La hicimos ahí, hay 45 estudiantes, así que es verdadero. Nosotros tenemos que buscar la falsa. Y la mediana de los puntajes se encuentra en el intervalo 30-39, ¿sí? Tenemos 45 estudiantes, ¿sí? Tenemos 45 estudiantes, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que del 1 al 22 están mis primeros datos, ¿cierto? Están eh, por lo menos datos anteriores a la mediana, en el cual mi mediana va a ser el 23, ¿sí? Y luego del 24 al 45, están mis datos restantes, ¿verdad? Entonces concluimos que mi mediana es el dato 23. Mi mediana es exactamente mi dato central. Entonces acá voy a colocar mediana. No es que mi mediana sea 23, sino que mi mediana está en el dato 23. Ya, mi mediana es el cuartil 2, el percentil 50, ¿sí? Entonces, veamos, está en el dato 23. 2, 6, 13, 28. Aquí está, por aquí, ¿sí? Nos ayuda a calcular con respecto a la frecuencia absoluta acumulada que habíamos hecho antes, ¿sí? Mi mediana, vamos a borrar igual un poquito. Mi mediana, mi mediana está en el dato 23, ¿ya? Está en el dato 23, acá. Ahí está mi mediana. Pero mi mediana, efectivamente,
no es 23, sino que nos tenemos que centrar en aquí en los puntajes, ¿sí? En este intervalo de puntajes, 30-39, ¿sí? Entonces, la mediana de los puntajes se encuentra en el intervalo 30-39 verdadero, ¿sí? Ahí está sacada la mediana. Vamos con la D. La alternativa D. Se puede deducir que la moda de los puntajes de los alumnos se encuentra en el intervalo 40-50. Bueno, primero que todo, lo que sería correcto aquí para que la alternativa D sea verdadera es intervalo modal, ¿sí? El intervalo modal es exactamente 40-50, de 40 a 50 en puntaje, ¿sí? No la moda, intervalo modal, ¿ya? Intervalo modal. Entonces, eh, veamos el siguiente caso hipotético. Imagínense aquí, imagínense acá, tenemos y tenemos los puntajes 38-39 y tenemos 15 estudiantes. Pero imagínense aquí, hay un puntaje 38 en el cual 14 estudiantes tienen ese puntaje. Y aquí, efectivamente, no sé, dos estudiantes tienen el puntaje 42, tres estudiantes tienen el puntaje 44, y así se va repartiendo muy casi equitativamente. Lo que sería moda aquí sería 38, ¿sí? Sería 38. Eso sería la moda, porque sería la frecuencia más alta y se rompe la lógica de lo que dice la D, ¿ya? Así que la alternativa D es mi alternativa falsa. Ya no se habla de moda de partida, no se puede hablar de moda sabiendo que tenemos intervalos. Lo correcto para que sea verdadera sería intervalo modal, pero prácticamente ya te hace falsa de que diga moda, ¿sí? Es intervalo modal, intervalo modal, ¿ya? Y prácticamente no nos dice nada porque, como lo dije aquí, imagínense del 30 al 39, el puntaje 38 lo tienen 14 estudiantes. Y del 40 al 50, ¿sí? Del 40 al 50 se reparte equitativamente. Dos estudiantes tienen el 41, tres estudiantes el 42, uno el 43, uno el 44. Y así, prácticamente la moda sería 38 que estaría en este intervalo, ¿ya? Así que la alternativa D es la alternativa falsa, ¿sí? Es una afirmación que es más propensa a ser falsa. Entonces, vamos a borrar aquí y veamos por qué la E es verdadera. 6 alumnos obtuvieron a lo más 19 puntos. Cuando digo a lo más es como máximo 19 puntos. Efectivamente, por algo ayuda mucho la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Porque te dicen a lo más 19 puntos, ¿sí? Mucha comprensión lectora, a lo más. Es decir, puede tener 18 puntos, puede tener 5 puntos, 2 puntos. Por algo te dice a lo más. No puede tener 20, ¿ya? No puede tener 21 porque ahí sería a lo menos. Es a lo más 19 puntos como puntaje máximo. Entonces sería hasta acá, ¿cierto? 19 puntos, 2 más 4, 6, como nos dice la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, el E es verdadero. En este caso, ¿qué nos pedía la falsa? La alternativa correcta aquí sería la D. Se reúne un grupo de 20 ex compañeros después de muchos años. Si todos se saludan de mano solo una vez, entre cada uno, ¿cuántos saludos se efectuarán? Bueno, primero que todo, esta es otra técnica de conteo que se llama combinación, ¿sí? La combinación prácticamente te indica que no participarán todos los elementos, no participan, ¿sí? Todos los elementos, ¿sí? ¿Qué más? No importa el orden, no importa el orden, ¿sí? No importa el orden. Como la variación sí importa, en la combinación no importa el orden.
¿A qué voy con esto de que no importa el orden? Por ejemplo, un ejemplo hipotético. Si yo tengo el uno 2 3, ¿ya? Aquí el orden sí importa porque 123 es diferente a que yo dijera 213, ¿verdad? Uno 2 3 y 2 1 3 exactamente participan los mismos elementos, pero el orden es diferente. Entonces, si yo digo, no sé, Juan saludó a Pedro, ¿ya? Saludó a Pedro. Esto es lo mismo a que si Pedro saludó a Juan porque se efectuó un saludo, ¿sí? Saludó a Juan. Entonces, aquí en el 1, 2, 3, 2, 1, 3 sí importa el orden, sí importa orden, ¿sí? Porque claro, 123 es diferente a 213, sí importa cómo esté efectuado el orden, ¿verdad? Sí importa el orden. Entonces acá yo sí me preocupo de eso y voy a aplicar generalmente variación, ¿sí? Bueno, dependiendo obviamente de más contexto del problema. Y en Juan saludó a Pedro o Pedro saludó a Juan, no importa el orden porque es un saludo, equivale a un saludo, no importa el orden, ¿ya? Y en la combinación el orden no importa, no importa el orden, ¿sí? No importa el orden. Bueno, una vez aclarado esto, vamos a borrar para hacer el problema. Entonces, como dice aquí, se reúne 20 ex compañeros. N va a ser 20, ¿ya? Después de mucho tiempo. Si todos se saludan de mano solo una vez entre cada uno. Entonces, en el saludo, bueno, como te preguntan, ¿cuántos saludos se efectuarán? En el saludo hay dos personas involucradas, ¿verdad? Entonces tenemos 20 personas en total y dos generan el saludo, ¿ya? La fórmula de combinación es la siguiente, ¿sí? Es la siguiente. Vamos a colocar aquí C de combinación, N de elementos totales y K de subelementos es igual a NK, lo que significa N factorial dividido K factorial por N menos K factorial. Entonces aquí hay 20 ex compañeros. El N es 20. Hay que seguir la fórmula ahora. 20 factorial dividido K factorial, que es 2, 2 factorial, por N menos K. 20 menos 2 factorial. Y eso queda 20 factorial dividido 2 factorial por n menos k, 20 menos 2, 18 factorial. Entonces seguimos el siguiente procedimiento. 20 por 19 por 18 por punto por 1 dividido 2 por 1 por, ahora vamos con el 18 factorial. 18 por 17 por punto por 1. Entonces, ¿qué hago aquí? Voy a simplificar del 18 al 1 y del 18 al 1. Y me queda 20 por 19 arriba y abajo y 2 por 1. ¿Sí? 20 por 19. 20 por 19 es 380. 380 dividido 2 por 1 es 2. 380 dividido 2. 380 dividido 2 es igual a 190. Por ende, ¿cuántos saludos se efectuarán? 190 saludos. Alternativa C.